No, vamos a continuar con el tema de enfermedad acidopéptica. Ay, permítanme. Pues los objetivos son que vamos a revisar las principales causas de la enfermedad acidopéptica, pues evaluar cada enfermedad para realizar un buen diagnóstico y también analizar el manejo terapéutico que nos corresponde a nosotros como primer nivel de atención y también saber cuándo referir a estos pacientes pues para un manejo oportuno. La primera de las patologías de las que vamos a hablar es la dispepsia funcional o no ulcerosa. Primero, pues importante definirla. La dispepsia funcional o no ulcerosa es un conjunto de síntomas que se va a caracterizar por dolor en el epigastrio, pero muy importante mencionar que debe estar presente por al menos las últimas 4 semanas, que no guarde relación con la ingesta de alimentos y que no haya una causa orgánica o alguna alteración metabólica que justifique los síntomas. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que hay otra patología que también es muy parecida a la dispepsia funcional. Aunque en México no tenemos estadísticas, pues ahora sí que fidedignas, en el UpToDate encontré que al menos un 20% de la población va a tener dispepsia funcional, pero que la mayoría de las personas pues no va a buscar atención médica. La dispepsia funcional es una patología importante porque si bien no representa una causa de mortalidad o afecte a la supervivencia de los pacientes, sí es responsable de los costos en la atención médica y pues afecta la calidad de vida de los pacientes, ¿verdad? ¿Qué factores de riesgo pues están presentes en esta patología? El alcohol, el tabaco, el consumo de café, pues por ser un irritante, las dietas ricas en grasa, los AINES y también algunas enfermedades psicológicas como el estrés, la ansiedad y la depresión. En cuanto a la etiología, como mencionamos hace un momento, pues no, el gran porcentaje, o sea, un 75%, no va a tener una causa, va a ser idiopática, funcional, sin causa subyacente. Pero sí hay un pequeño porcentaje, un 25%, que van a ser causados principalmente por la úlcera péptica, por el reflujo gastroesofágico, por medicamentos como mencionamos ahorita, y también por algunas neoplasias gástricas. Dentro de los medicamentos, aparte de los AINES, también es importante mencionar, por ejemplo, antibióticos como la eritromicina, bloqueadores del canal de calcio, suplementos de potasio, acarbosa, etc. Hay más medicamentos aparte de los AINES. Y bueno, en este recuadro del UpToDate nada más es para pues poner aquí ante ustedes que el principal es una dispepsia funcional, pero también hay que pensar en otros diagnósticos diferenciales, como los acabo de mencionar, una úlcera péptica, un reflujo gastroesofágico, gastroparesia, pancreatitis, medicamentos, aquí están los demás medicamentos que les mencionaba, pues un carcinoma hepatocelular, o sea, hay más causas, pero principalmente es idiopático. Dentro de la evaluación inicial, pues es necesario hacer una historia clínica detallada, pues obviamente para determinar cuáles son los factores de riesgo de mi paciente, cuáles son las características de alarma que puede tener y hacer un examen físico. Si bien el examen físico no me va a dar datos claros de la enfermedad, pues sí es importante realizar el examen. Lo que sí podemos encontrar es una sensibilidad en el epigastrio. Nosotros al poner al paciente en decúbito supino y de pedirle que se trate de incorporar y nosotros presionar o hacer una palpación media profunda en el epigastrio, ahí podemos desencadenar el dolor. No es patognomónico, puede ser por una dispepsia orgánica o una dispepsia funcional, pero sí está presente. Bueno, de las pruebas diagnósticas, el método de elección es la endoscopía, ¿verdad? Esta la vamos a indicar en pacientes que tengan dispepsia
o enfermedades asociadas, pero solo la vamos a indicar en pacientes que tengan signos o síntomas de alarma. Solamente en ellos la vamos a indicar. No sé si alguien sepa qué signos o qué síntomas de alarma son los que podemos encontrar. Si alguien quiere mencionarlos. Si quieres yo los digo. Sí. O tú, lo que sea. Bueno, son síntomas como paciente que ya llega a presentar anemia, una pérdida de peso involuntaria, pero ya que sea importante, que el paciente ya tenga más problemas como hematemesis, melena, alguna masa abdominal o sospecha de algún tipo de cáncer, ya sea en él o en su familia. Y uso prolongado de AINES, otros. Esas. Así es, como vemos, como dijo David y como vemos en el recuadro, estos son los signos y síntomas de alarma en los que sí vamos a indicar la endoscopía, ¿verdad? Mientras, lo que sí debemos de pedir en la primera consulta a nuestros pacientes es una biometría hemática, una BCG, una química sanguínea. ¿Para qué? Pues como mencionó David, para ver si hay una presencia de anemia o alguna patología asociada. De los pacientes a los que se les indique endoscopía, los hallazgos más prevalentes que podemos encontrar son esofagitis erosivas o úlceras pépticas. Pero es importante los signos y síntomas de alarma. En cuanto al tratamiento, pues el tratamiento es empírico, lo vamos a indicar en todos los pacientes que no tengan datos ni signos de alarma ni manifestaciones de eje, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento? Pues son los inhibidores de bomba de protones o procinéticos. Podemos indicarles omeprazol o pantoprazol a dosis de 20 miligramos diarios de 4 a 12 semanas, o los procinéticos como metoclopramida o domperidona, 10 miligramos prepandiales de 4 a 12 semanas. Si después de este periodo no hay mejora, ahí podemos indicar tratamiento para erradicación de Helicobacter pylori, recordando que hasta el 25% de las causas orgánicas es por úlcera péptica, y pues la Helicobacter pylori es una causa de úlcera, ¿verdad? No me voy a detener en el tratamiento de erradicación porque más adelante lo vamos a mencionar. Solamente conocer que si nuestros pacientes con dispepsia funcional no responden al tratamiento empírico, podemos indicar tratamiento para erradicación del Helicobacter pylori, siempre y cuando no tengan datos de alarma o manifestaciones de ERG. En cuanto al, bueno, sabemos que siempre el tratamiento farmacológico debe ir acompañado de tratamiento no farmacológico, ¿verdad? Es una combinación. No sé si alguien sepa o qué medidas, qué recomendaciones podemos darle a nuestros pacientes que tengan dispepsia funcional, si quieren mencionar algunas. Creo que los cambios en el estilo de vida. Bueno. Sí, no. Pues más que todo, eliminar los factores de riesgo que habías comentado ahorita, el uso de irritantes, café, bebidas gaseosas, tabaco, alcohol y obviamente situaciones de estrés también. Así es. Como lo mencionó Nieto y como alcancé a escuchar a Mireia, cambios en el estilo de vida. Es importante decirle todo esto a nuestros pacientes. A veces no lo decimos porque pensamos que el paciente que ya lo sabe, pero hay que decirle, ¿verdad? En cada consulta que evite ayunos prolongados, que evite las comidas abundantes, con mucho condimento, grasosas, que es importante que después de la comida pues no se vayan a acostar luego. Como dijo Nieto, situaciones de estrés, pues que ayudarlos a que sepan manejarlas, evitar el consumo de tabaco, de café, de coca, de bebidas alcohólicas, que tomen más agua, mantener un peso adecuado, y pues elevar la cabecera también es una medida no farmacológica que puede funcionarles. Bueno, también aquí en cuestión del tratamiento, nada más
En pacientes en los que ya estén indicados los AINES por alguna otra patología que tengan, bueno, entonces solamente incrementar las dosis de los inhibidores de bomba de protones, y si se pudiera cambiar los AINES a fármacos como paracetamol o celecoxib, bueno, hacer el cambio para mejorar, ¿verdad? Referencia, ¿a quiénes vamos a referir? Bueno, a los pacientes en los que persistan los síntomas a partir de que ya hayan recibido el tratamiento empírico que hablamos, o que ya hayan tomado los 2 tratamientos de erradicación. A ellos hay que referirlos. Pacientes que tengan algún signo o síntoma de alarma, como los que mencionó David, hay que referirlos. Los pacientes que inician con síntomas después de los 50 años, referirlos por sospecha, ¿verdad?, que pueda ser algún cáncer. Pacientes que tengan dispepsia y uso de AINES que no mejoran, lo que hablábamos ahorita, que no mejoran con omeprazol o el cambio al AINE en 4 a 12 semanas. Hay que tomar en cuenta, ¿verdad? En 1% van a tener una causa orgánica, el otro 75% no, y a veces la cuestión psicológica está muy, muy de la mano con esto. Y en cuanto a los cambios en el estilo de vida y en la alimentación, todo lo que dijeron es correcto, pero también hay que identificar de paciente a paciente qué tipo de alimentos son los que le desencadenan los síntomas. Lo que le desencadena síntomas a un paciente puede ser que a otro no. Generalmente estigmatizamos mucho el café, pero no siempre es igual para todas las personas. Igual los alimentos altos en grasa, los condimentos, menta, ¿qué más? La lechuga, la coliflor, el brócoli, Ajá, que también se Los pudieran relacionar picantes también. ándale, la a leche eso iba, a también. los picantes. No Ajá. siempre los picantes a todos les causan el mismo tipo de sintomatología. Entonces el paciente debe identificar, y eso es bien importante, hagan lo que él identifique qué alimentos son los desencadenantes en caso de, bueno, tanto del reflujo, que ahorita vamos a ver, como de la dispepsia. Así es. Bueno, pasando a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues lo primero es definir, la verdad. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es el ascenso del contenido gástrico o gastroduodenal por arriba de la unión gastroesofágica, como vemos aquí en la imagen, pero importante que esté acompañada de síntomas y o complicaciones esofágicas que afecten la calidad de vida del paciente. Si no hubiera esto, pues no es enfermedad, es solamente reflujo. Y pues como comentábamos ahorita, en México la verdad es que no hay estadísticas fidedignas sobre cómo estamos en cuestión de estas enfermedades. Sin embargo, pues en el UpToDate encontré que hay estudios que estiman hasta una prevalencia igual del 20% en el mundo occidental versus el 5% en Asia. Probablemente sea pues por el estilo de vida que los asiáticos llevan, la dieta que llevan, a la que llevamos nosotros, ¿verdad? Y bueno, en este mapa conceptual, lo que quiero ejemplificar es que el ERGE lo podemos dividir en 2, en una enfermedad por reflujo no erosiva o ERNE y una enfermedad por reflujo erosiva. ¿De qué va a depender? Pues como su nombre lo dice, de si hay o no daño en la mucosa esofágica. La enfermedad por reflujo no erosiva es la más frecuente, hasta un 70%. Y esta a su vez la podemos dividir en si es una exposición anormal al ácido o si es una hipersensibilidad esofágica al ácido. La exposición anormal al ácido, vamos a encontrar que la endoscopía es normal, como habíamos comentado, y pues la exposición al ácido va a ser anormal en la pH-metría de 24 horas. En la hipersensibilidad esofágica al ácido, igual va a haber una endoscopía normal, pero la exposición esofágica al ácido va a ser normal.
Sin embargo, puede haber síntomas positivos en la pleximetría de 24 horas. Bueno, factores de riesgo prácticamente son los mismos como ahorita lo comentamos y como también la doctora nos hizo la observación. Ciertos tipos de comida, siempre individualizando a los pacientes, ¿verdad? Puede ser café, grasa, chocolates, cítricos, la menta que también mencionó la doctora, las bebidas carbonatadas, el consumo de alcohol, el tabaco, la hernia hiatal, muy importante. Ahorita vamos a ver cuál es la función o el papel que tiene la fisiopatología. Las mujeres embarazadas, hasta un 50% de las mujeres embarazadas pueden desarrollar enfermedad por reflujo gastroesofágico. La obesidad eleva hasta 2 veces el riesgo de presentar esta enfermedad. Y los medicamentos, como ahorita los mencionamos en la patología pasada, AINES y aspirina por ser un ácido, y algunos otros fármacos como los antagonistas del calcio, sedantes, anticonceptivos orales, ya que disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior. Y bueno, en cuanto a la fisiopatología, pues es una enfermedad multifactorial. Sin embargo, todo recae o todo conlleva a una falla en los mecanismos antirreflujo. Como vemos en esta imagen, la incompetencia de la barrera antirreflujo provoca un reflujo patológico. Y esto es consecuencia tanto de factores anatómicos como de la disfunción del esfínter esofágico inferior. En cuanto a los factores anatómicos, el principal, el más estudiado, es la hernia hiatal. Y en la disfunción del esfínter esofágico inferior podemos ver que están involucrados tanto la hipotonía basal como las relajaciones transitorias. La hipotonía basal se refiere o podría ser una presión menor a 10 milímetros de mercurio, o incluso cuando aumenta la presión abdominal y se vence el tono del esfínter esofágico inferior. Y las relajaciones transitorias, hacemos referencia, por ejemplo, en los eructos, que aunque son fisiológicos y es un escape de gas del estómago hacia el esófago, en algunos casos puede también haber reflujo. Y eso condiciona a una disfunción del esfínter esofágico inferior y un reflujo patológico. En esta balanza, pues solamente para ejemplificar que a mayores factores agresivos, como lo son el ácido, la pepsina, la bilis o las enzimas pancreáticas, a mayor factores agresivos, mayor probabilidad de provocar un eje, pues con esofagitis o con daño en la mucosa, ¿verdad? En cuanto al cuadro clínico, los síntomas clásicos, los que van a presentar la gran mayoría, si no es que todos los pacientes, es la pirosis y la regurgitación. La pirosis, pues es, como ya conocemos, el ardor en el área retroesternal, más comúnmente en el periodo postpandrial. Y la regurgitación es la percepción del flujo de contenido gástrico hacia la boca o la hipofaringe. Importante también interrogar sobre síntomas atípicos o no gastrointestinales, como pueden ser la disfagia, ya que podríamos sospechar de una estenosis esofágica, dolor torácico, que en algunas ocasiones puede ser confundido con angina de pecho. Entonces nada más preguntar pues los antecedentes, no sé, qué comió, si se alivia con antiácidos, la duración, etc. La odinofagia también preguntar si hay síntomas como tos crónica, ronquera, sibilancias o náuseas. El diagnóstico, bueno, lo principal o lo primero es iniciar con una prueba terapéutica. Antes de cualquier estudio invasivo, antes de cualquier laboratorio o lo que sea, primero vamos a dar una prueba terapéutica que consiste en administrar inhibidor de bomba de protones, como ahorita los mencionamos, omeprazol, durante 2 semanas. ¿Okay? Pacientes que no respondan a la prueba terapéutica o que los síntomas regresaron o tienen
síntomas atípicos, ahí ya está indicada una endoscopía. La pH-metría, esta la podemos indicar en pacientes que tengan síntomas típicos o atípicos y que presenten una endoscopía negativa a esofagitis. Y la manometría esofágica, aunque es la forma más confiable de saber si el esfínter esofágico inferior es competente, pues solamente debe estar reservada para ciertos casos. Y bueno, aquí recordando nada más. Doctora, te voy a interrumpir tantito. Miren, aquí es bien importante preguntarles los síntomas atípicos, ¿verdad? A los pacientes. Es bien común ver la odinofagia y la tos crónica en pacientes con reflujo en el medio, porque aparte son pacientes con obesidad y que hace que empeoren los síntomas. No se les hace, al menos en la realidad, no se les hace a todos endoscopía con síntomas atípicos, a menos de que tengan síntomas de alarma, pérdida de peso, anemia, etc. Entonces, lo que hay que hacer es, primero damos tratamiento, si vemos que no hay desaparición, no sé, en caso de que sea tos crónica, le doy tratamiento para ERGE. Si no hay mejoría, entonces sí ya lo refiero a gastro. Pero no les prometan, sí, lo voy a mandar a gastro para que le hagan la endoscopía, porque al menos el año pasado estuvieron muy, ¿cómo se dice? Muy prolongadas las citas. A muy pocos pacientes se les envió endoscopía. O sea, nosotros los mandamos con el gastro y el gastro es el que decide, ¿verdad? A quién sí y a quién no. Entonces, traten nada más, en caso de que tenga síntomas atípicos, doy tratamiento. No se quitó el tratamiento, entonces, no se quitó el síntoma, ok, lo envío a gastro y ya ahí que el doctor vea qué onda. Sin prometerles, lo voy a mandar a gastro para que le hagan la endoscopía, porque luego nos metemos en problemas y los pacientes se enojan y vienen o van exigiendo, etcétera. Bueno, entonces aquí la indicación para endoscopia gastrointestinal, pues bueno, como dijo la doctora, que tengan características de alarma o que necesiten que sean pacientes que teníamos en revisión por imágenes anormales y que no se le haya realizado en los últimos 3 meses. También en pacientes que sospecho que puedan tener esófago de Barrett, bueno, ahí también se indicaría la endoscopía gastrointestinal superior. No sé si alguien recuerde qué era el esófago de Barrett, que quiera... Pues es un cambio a nivel histopatológico del epitelio del esófago, de escamoso estratificado, que es lo normal, o sea, se reemplaza columnar con células calciformes. Hay una metaplasia. Así es una metaplasia y pues bueno, hay algunos factores de riesgo que pueden desencadenar o en los que podemos sospechar esófago de Barrett y en esos pacientes sí se les indicaría la endoscopia gastrointestinal. Doctora, queda nada más menos de un minuto, no sé si le dejo aquí o continúo. Tiene cerrado el micrófono la doctora. Perdón, ¿cuántas diapositivas te faltan, Perla? Se me hace que voy a la mitad, doctora, pero no sé. Entonces, si quieres, terminamos el lunes mejor. Se le falta como unas 20 se me hace. Sí, porque así no lo saturo tanto, ¿ok? Que tengo hambre. Ok, bueno, entonces el lunes continuamos. Vayan a comer, no les vaya a dar dispepsia. Sí, está bien, doctora. Ay. Bye. Oh, bonita Bye. clase, Perla. Gracias, Perlita. Buena clase, Jiménez. Gracias. Igual. Nos vemos.